Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos. A tu podcast favorito, Episodio número 54. la presentación en el templo La presentación de Jesús en el templo. del pequeñuelo Jesús. Del pequeñuelo Jesús, ¿a los cuántos años? A los 8 días. A los 8 días. Sí. ¿Qué años ni qué nada? Ni nada, luego, de Chiquitito. Belén a Jerusalén. Y a ver, pues vamos a entrar ya Vamos a rápido. entrar ya de porque una vez, luego ¿no? a veces hacemos perder mucho tiempo a la gente con tanta tontería, ¿eh? Pero a veces A veces les gusta también. hay que ser sinceros, pues. Les gusta la jiribilla. A ver, venga. La plática, La jiribilla. A ver, ya, venga. la conversación. Vamos a hacer un... Ya llegó la banda. Ya llegó la banda. Venga. Entonces vamos a regresar un poquito de tiempo, ¿no? En esa introducción. Vamos a recordar a Abraham, ¿no? Nuestro padre en la fe. Padre Abraham. Tenía Muchos muchos hijos. hijos. ¿Qué hizo nuestro padre en la fe? ¿No? Ya, serios. Serios ya. Abraham, vamos a ver que cuando estaba ya en camino en este plan con Dios, Dios le había prometido algo muy importante para él, un hijo, ¿no? Y casi con lágrimas en el ojo, cuando a veces te cuentan que ya voy a tener un hijo, la gente se emociona mucho, ¿no? Y por fin Dios va a cumplir, o al menos le dijo que vas a tener un hijo, ¿no? Además ya le había puesto nombre, ¿no? Isaac. Ujú. Y esta emoción podemos también verlo en María José. Y otro tema muy importante, o sea, más allá del nacimiento y cumplimiento de la promesa, tenemos a Moisés, otra figura importante en este episodio, porque no vimos mucho, y gracias a Dios, todos los 100,000 reglas que hay en Números, Sí. pero en esa revelación, esa teofanía que Moisés presenció en el monte Sinaí, recibió no solo los 10 mandamientos, las 10 palabras de Dios, sino muchas reglas que iban a marcar, dar una identidad al pueblo de Israel. Y además también podemos pensar en Adán y Eva, que tristemente vuelven hacia atrás, miran hacia atrás una vez más como las puertas de Edén, mientras se cierran, ¿no? Y dicen, pues volveremos aquí, o sea, estamos muy felices allá, y toda la humanidad con ellos. Como hay esperanza. Y ahora hacemos un fast forward al momento presente, donde estamos en esta historia de tu historia, viendo a esa pequeña familia temprano en la mañana acercándose al templo, ¿no? 8 días después del nacimiento de Jesús en Claro, Belén. porque todo eso que acabas de decir, que es toda esa enorme tradición judía Sí. de la ley, de los profetas, del templo, no podían hacer menos de esta tradición José y María, ¿no? Ujú. Que eran fieles judíos los dos, ¿no? Vivían en todo esto. Eran, sí. Sí. Y es por esto que van, ¿no? Ajá. O sea, no al llegar a Jesús, ya somos católicos y cristianos. No. No. Espérate. Era una evolución lenta. Espérate. Y es importante, tenía que también llevarse a cumplimiento todas esas leyes, toda esa cultura, toda esa historia, en una nueva historia que Dios quería escribir, ¿no? Y ahora encontramos una nueva pareja, María y José, comparándolos con Adán y Eva, que vuelven al jardín del templo, ¿no? Lugar de encuentro y de sacrificio, trayendo el pequeño y pobre sacrificio en brazos. El Cordero de Dios que se somete a las leyes de purificación. Este nuevo Isaac recibe el nombre de Jesús, que se somete a todas esas leyes por una razón específica: llevarlas a su sentido pleno, cumplir finalmente la promesa hecha a nuestros padres. Recuerden, antes de pasar rápido al texto, recuerden que estamos en toda esta parte de los misterios de Jesús, ¿no? Y parte de los misterios de Jesús es cómo Él, una frase que escuchamos mucho, ¿no? Más adelante en el Evangelio, que dice Él, yo no vine a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud, ¿no? Ujú. Ese llevar a plenitud la ley y no abolirla inicia desde los 8 días, Ujú. ¿no? O sea, desde el inicio vamos a ir viendo cómo Él poco a poco va cumpliendo Ujú. todas esas promesas en Él, ¿no? Entonces vamos al texto. Yes, let's do it, my brother. Entonces vamos al pasaje bíblico, Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 38. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón,
Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. This is the word of the Lord. Praise be to God. ¿Qué tal la Santa Ana ahí Santa rezando Ana día y noche? Sí, como tantas santas mujeres a las que le debemos nuestra Nuestra salvación. fe, y sí, nuestra están fe. presentes siempre en las iglesias a las 7 de la mañana para la misa. Gracias a Dios siempre hay estas personas fieles al templo, todavía hoy. Sí. Bueno, vamos a entrar con el primer punto, Cristo y la ley. Recordando un poco lo que decías en la introducción de Moisés, efectivamente no vimos un solo pasaje, me parece, de los números, pero no entramos ni en todo el texto de los números y sobre todo no entramos en el texto del Deuteronomio, que es un libro particularmente especial porque es el desarrollo que Moisés hace a la luz de los 10 mandamientos que le fueron dados y que se transforman en 613 reglas ultra concretas de purificación, de alabanza, de sacrificio, de oración, sí, de todo, ¿no? Era una cantidad de leyes que incluso hoy muchos judíos ortodoxos siguen viviendo bajo esa ley, ¿no? Y que es respetable y sobre todo respetable porque para los judíos de la época, y me imagino yo que para los judíos también de buena conciencia hoy y de un corazón noble, era un modo de garantizar el estar en la presencia del Señor. Para muchos de ellos, para los fieles, no era solamente un cumplimiento externo, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos sí, y es los que Jesús más adelante criticará, ¿no? ¿Por qué? Porque les llama sepulcros blanqueados, tumbas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para otros era un modo de expresar ese encuentro con el Señor, ¿no? También por medio del templo. La ley era de algún modo la identidad que los separaba del resto de los pueblos, ¿no? Y tenemos en Simeón esa figura de alguien que vive todo esto y lo vive con una conciencia recta, ¿no? Alguien que espera el cumplimiento, pero que al mismo tiempo lo vive con sentido. Esa identidad, esa separación del resto de los pueblos, para el pueblo judío tenía una característica muy especial, que era un signo también externo, que no era originario de ellos directamente, porque ya los pueblos egipcios lo hacían desde antes, pero es el famoso signo de la circuncisión, ¿no? Uh-huh. Este signo externo que manifestaba una pertenencia, una consagración también visible como un signo hacia Dios, ¿no? Exacto. Y es lo que también pasa en este momento, ¿no? A eso van Jesús, José y María, y van a presentar a Jesús para separarlo, para consagrarlo, para entregárselo a Dios. Justo lo que tú decías, también por eso mencionamos a Abraham al inicio de este episodio, en la introducción, porque vemos en Génesis 17 el signo, porque cada alianza tiene un signo, el pacto, pues hay que hacerlo visible y ese contrato, ¿no? Y claro, Dios dice en Génesis 17, ¿no? Todo varón de entre ustedes será circuncidado, ¿no? Y señala, hace parte de la alianza que Dios establece con Abraham. Es un sacrificio, sí, sin duda, ¿no? Algo en nosotros, de cierta manera, tiene que morir, hay que cortar, purificar. Pero Dios liga este rito en Génesis 17, este símbolo potente, lo liga con la fecundidad, ¿no? Te voy a bendecir, te voy a hacer
van a tener muchos hijos, tu nación va a crecer delante de las otras naciones. Esto será mi signo de entre ustedes, ¿no? Entonces, claro, hay una cierta muerte en nosotros para producir más vida, que ha sido siempre el tema de sacrificio que hemos hablado mucho, ¿no? Y también señal de separación que distingue, ¿no? No tengas miedo de distinguirte o que Dios te distinga de entre otros pueblos por tu fidelidad a Él. Vemos entonces que Jesús se somete, va por en hebreo se llama Brit Mihal, que es... El Brit Mihal. Brit Mihal, my brothers. Cuando después el varón, el niño nace, 8 días, a la familia lo puede llevar al templo, el mismo padre de familia lo puede hacer, y hacer la circuncisión, ¿no? Y yo veo aquí, es súper interesante que Cristo hace una doble sumisión. O sea, de todas formas, Cristo en su nacimiento, en la presentación, en sus 30 años de silencio, está siempre sometiéndose una y otra vez en momentos donde nosotros dices, ya sal al mundo y proclama la salvación, pero espera, ¿no? Y se somete. En primer lugar, como tú dijiste en la vez pasada, no hay que concentrarnos mucho, pero sí se somete a las reglas del espacio y del tiempo, sí. Tiempo, dice el templo, ¿no? Tiempo, también, ¿no? También las reglas del templo. Vamos ahorita al templo, ¿no? O sea, la carne, ¿no? La circuncisión marca la carne. Y en segundo lugar, y esto será tema de tanto de Gustavo y yo en los siguientes, cuando hay los encuentros con los fariseos, se somete a esta concepción religiosa de que por la ley te salvas. La única identidad que tengas es de alguien sometido a las leyes. ¿Qué paciente tuvo que haber sido Jesús para esperar 30 años? No solamente porque no criticaba la ley en su corazón, no la vivía. No, la vivía esperando el momento iba a la justo. sinagoga, escuchaba las escrituras. También escuchaba las predicaciones equivocadas, todo, ¿no? Y pacientemente ahí, en silencio, regresaba al taller de carpintería. Lo vamos a ver en la vida oculta. Ajá. Pero el punto es que Jesús, vive esa realidad, ¿no? Y en gran parte reconoce que son formas, son signos de algo importante, de purificación. Veremos mucho que Dios también nos va a querer purificar, pero Cristo en primer lugar se somete a esas leyes para llevarlas a cumplimiento, para purificarnos, ¿no? Y podemos pensar en este grito desesperado, ¿no? Del profeta Ezequiel, que dice, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, los libraré de todas sus inmundicias, ¿no? También Cristo está ya mirando hacia una purificación más completa. El mismo Moisés, después de haber dado esas leyes de circuncisión, de todo lo que vemos en Números, él dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores. Otra vez Cristo ya definitivamente ya no es solo un profeta, ni un líder, ni un rey, sino el Mesías, el Cristo, que va a por fin enseñarnos cómo serle fiel a Dios en nuestro corazón. Sí, y ahora en Simeón, que vamos al siguiente punto, ¿no? En Simeón vemos también, de cierta manera, la plenitud de la espera del pueblo de Israel, ¿no? Llevamos años y años y años desde la primera alianza con Abraham hasta ahora, con un pueblo de Israel que está en una constante espera de esa plenitud. Y en Simeón, en esta persona muy concreta que acabamos de leer, podemos ver esa imagen por excelencia del judío fiel, como había dicho, que va al templo constantemente, que es un hombre justo, piadoso. Ya sabemos todo lo que significa justo, lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Con un corazón que se dirige a Dios. Y podemos ver en él todas las expectativas, los anhelos, los deseos de un pueblo que pacientemente ha estado esperando la plenitud de los tiempos durante toda su historia, ¿no? Y no solo eso, también vemos en Simeón una dinámica importante, ¿no? Alguien atento al Espíritu Santo y que va a presenciar o está presenciando, porque no está en el templo en el momento cuando María y José llegan. Imagínense que ellos llegaron como temprano en la mañana y Simeón, pobre, estaba medio viejito, entonces estaba dormido. Uh-huh. Entonces el Espíritu lo despierta y dice, hey, ya llegó lo que te prometí. Sal, ya. Uh-huh. Y pues se viste, ya va y ve, reconoce luego a Cristo. El evento, Cristo, que divide la historia, ¿no? No podemos repetir suficientemente cómo este evento de la encarnación marca un antes y un después en todo, ¿no? En la universidad, en el universo, en la historia y también en tu historia cuando Cristo llega. Y vamos a ver cómo este pueblo será, porque Simeón y Ana fueron judíos,
ellos van a ser los primeros en reconocer a Cristo, pero no va a ser lo mismo para los demás, ¿no? Sí, y en Simeón podemos descubrir también una cosa que nos ilumina también a muchos de nosotros hoy, ¿no? El contexto de esta espera en el que Simeón se encuentra, porque hemos ya hablado ya de un tipo de espera, había como dos tipos de esperar, ¿no? La esperanza gozosa, que es la de Simeón, y la desesperación del resto del pueblo, ¿no? Yo pienso ahora en la esperanza gozosa de Simeón como un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque ¿cuál era la situación de la época? Ya lo dijimos en la introducción y en el capítulo 52, ¿no? Era una situación de mucho revoltijo. Roma dominaba prácticamente todo. Ya la fe se había diluido, estaban divididos. Ya no había fidelidad. Podías ver malos testimonios por todos lados. Y esto me suena mucho a lo que hoy vivimos en ciertos aspectos, ¿no? El panorama no era muy alentador en la época, ¿no? Quizá en la mañana Simeón se echaba su café y leía el periódico. No sé si había periódico en esa época. Pero el periódico no decía seguramente cosas muy buenas ni alentadoras. Guerras por aquí, matanzas por allá. Más impuestos por aquí. Impuestos más, te están ahorcando, tengo que Sí. pagar más, ya no me alcanza Sí. ni para la leche, ni para los niños, ni para la escuela. Sí. No era un momento, ¿no? Y sin embargo, él sabe, porque escucha y sabe interpretar los signos de los tiempos de ese momento a la luz del Espíritu Santo. La diferencia entre alguien que sabe esperar con el gozo, con el Espíritu Santo, con discernimiento, se da en este. Y es una dinámica que va de la espera gozosa a una fidelidad que responde por medio de una presencia, que en este tiempo la presencia misma era el templo. Vamos a hablar y seguiremos hablando del poder tan grande que era el templo y por qué Jesús lo destruye físicamente. Y después dice, en 3 días yo lo reconstruiré. O sea, el templo no era cualquier cosa, ¿no? Y cómo todo esto genera un consuelo que viene del Espíritu. Pero no todos esperaron así. No todos. Y vemos, al contrario, opuesto a esa actitud de espera atenta, es una desesperación que seguramente algunos de esa época habrán ya desesperado, por así decir, de esta, cuando Dios va a cumplir las promesas. Y al contrario de una fidelidad que dices, ok, voy a esperar sí, en una cierta oscuridad, con cierta tristeza, pero sé que Dios cumplirá sus promesas. Empiezas a tomar las riendas y dice que yo voy a hacer que se cumplan esas promesas. Yo me la voy a cumplir a mí. Sí, exacto. Entonces, una cierta infidelidad. Y vemos muchísimas veces, ya no hay que repetir en el Antiguo Testamento cuántas veces se aliaron con poderes extranjeros, ¿no? Adoraron a otros dioses de la tierra donde estaban, ¿no? No hay que repetirlos, pero el punto es que sí. Adán y Eva, no te Adán y Eva, lejos. pues, yo me la exacto, como, no me voy a esperar a que me la den. Exacto, ¿no? Entonces esa infidelidad luego produce, claro, pues una cierta destrucción, una cierta, pues ya no estamos en presencia de Dios, no podemos estar en esa presencia y claro, lleva a la desolación en vez del consuelo. Y veremos, sí, claro, en el año 70, la destrucción física y violenta, no solo del templo, pero de todo Jerusalén. Jesús mismo predice, ¿no? Que ni una piedra... no habrá piedra sobre piedra, my brothers and sisters. Piedras vivas, my brother. Piedras vivas, hasta que salieran las piedras vivas. Exacto. Que el Señor sabía en su profecía, ¿no? Exacto. Bueno, y hay otra historia aquí un poco misteriosa, la famosa historia de las espadas que traspasarán el corazón de María. Hemos hablado ya de José, su fidelidad que lleva al niño. Hemos hablado de Simeón, que lo recibe, que representa el pueblo de Israel. Sí. Pero ¿qué pasa con María? Porque aquí María también... María otra vez aparece silenciosamente, casi en el background, ¿no? De esta escena. Obviamente lleva al niño, está cumpliendo las promesas y las obligaciones de la ley mosaica. Y no dice nada, pero tiene un rol súper importante, ¿no? Para que entendamos mejor, la ley mosaica también estipulaba que obviamente todo varón tenía que ser circuncidado y presentado en el templo. Pero dado que Jesús era el primogénito, tenía que ser también redimido, porque dice en la ley de Moisés que todo primogénito es mío. No sé, el Señor hablando que pertenece a mí. Entonces los judíos tenían esa concepción de redimir a su primogénito, también al cual él recibía toda la herencia y todo esto. Sí. Tenía que redimirlo a través de un sacrificio. Si tenías dinero o medios, podías redimirlo con un cordero, ¿no? Sin mancha. O si eras más pobre, con las tórtolas y dos pichones. Uh-huh. Y ahora María y José, que venían de una aldea sencilla y pequeña, pobre, seguramente, ¿no? Escogen ofrecer un sacrificio de 2 pichones, el sacrificio de los pobres, ¿no? En todo el Evangelio de San Lucas vemos estas notas de pobreza, sencillez, humildad, lo que tú dijiste muy bien en el último episodio, que caracterizan mucho a la Sagrada Familia. Pero más
más profundamente, vemos como Cristo opta por someterse de nuevo a la ley. El dador de la ley no se consideraba por encima de la ley. Él escogió encarnarse con la circuncisión y luego la redención por medio de un sacrificio. Nos muestra su humanidad, que realmente tomó la carne y todos sus efectos. Y desde el primer día, Cristo salió con sangre y en ese rito de nuevo sangra. Cosa que los espíritus, los ángeles, pues no pueden sangrar, ¿no? Y eso Ángeles no lloran, ¿cómo es? La canción de Los Ángeles Lloran, de Maná. Cuando los ángeles lloran. Algo así, ¿no? Cuando los ángeles lloran. Algo así, no whatever. El punto es pero no lloran. En la tentación y caída de Adán y Eva, el diablo justo pega en separarlos entre ser puro espíritu o pura carne. Y Dios dice, podemos, un ser humano, pues podemos combinarlos perfectamente y Dios nos muestra cómo, ¿no? Y solo Dios, hecho hombre, en su totalidad, puede redimir la naturaleza caída del hombre. Como dice la carta a los Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y de nuevo la espada aparece, símbolo potente en el Antiguo Testamento, hemos visto, ¿no? Me encanta esa imagen del ángel a las puertas del jardín de Edén, ¿no? Que mencionamos también al inicio de este episodio. Se impone con la espada llameante, ¿no? Como si dijera que solo por una muerte que quema tus entrañas serás digno de entrar de nuevo al jardín. Abraham miró casi con tristeza mientras acercaba el cuchillo al cuello de Isaac, su hijo amado. Y ahora María y José ofrecen a este pequeño Jesús, sabiendo que aunque son sus padres, en un sentido no les pertenecía, ¿no? Y es aquí que esa profecía de las 7 espadas, cuando empieza el lento y doloroso camino hacia el Calvario, ¿no? María, pues claro, tenía que sufrir mucho mientras veía que este hijo, que sí era suyo, pero también le iba a costar algunas lágrimas en el camino. Sí, en Mariología vimos una cosa que a mí me impactó mucho. La profesora decía que todo lo que María no sufrió durante el parto, que acabamos de hablar en el episodio anterior, porque fue un parto virginal, sin dolor. Todo lo que no sufrió ahí, lo iba a sufrir con creces en la crucifixión de su hijo, ¿no? Exacto. Entregándolo. Yes. Todos esos dolores de parto, pero a la potencia quinta infinita, potencia, ¿no? sí, exacto. Pero bueno, vamos a concluir, si te parece, John. Con una oración, my brothers. My brothers and sisters. My brothers and sisters in Christ, Lord Jesus. Señor, gracias por hacernos partícipes en tu vida divina. Raramente esto ocurre solo porque raramente vamos a ver que esto ocurre, nos fascina, Lord, Señor, que estás aquí tomando nuestra vida humana todos los días, que tuviste sueño, que sufriste, estabas cansado, tenías hambre, toda esa carne que asumiste también, sus gozos, sus alegrías, la familia, todo lo que tú asumiste también para mostrarnos que es por ahí también que nos quieres redimir. Gracias por el sangre de todos los días, que sí nos cuesta hacer esos sacrificios, pero ojalá a través de esas cosas que tú nos enseñaste, estos pueden ser el camino de redención y podemos entrar de nuevo en este jardín que tanto el corazón humano anhela, estar en tu presencia, bailar para siempre y poner esa sonrisa en la cara de tu Padre. Amen, my brothers and sisters. Amen, my brothers and sisters. Gracias. En el siguiente episodio seguimos con los misterios. Hasta la próxima. Buen día. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.